Lo voy a grabar con algo. Entonces seguimos hablando un poquito sobre los retiros espirituales y la importancia, decía el hermano David, de los testimonios, ¿sí? Y yo no sé cuántos de ustedes habrán preparado alguna vez un testimonio, pero qué importante, ¿no? Como estábamos hablando también de la conferencia, poder dar en el blanco con nuestro testimonio, hermanos. Entonces también tenemos que lograr preparar y de eso voy a hablar un poquito al final. Amén. ¿Quieren saber más sobre cómo preparar un testimonio? O algunos lineamientos, si no sos vos la persona que va a dar el testimonio, algunos lineamientos para la persona que va a venir a dar el testimonio. Así que eso lo vamos a ver al final de la clase. Bueno, pero no todo es para los amigos nuevos. Yo iba a decir las almas, pero sé que alguno de ustedes me iba a corregir, seguro, si decía las almas. Pero no todo es para los amigos nuevos, sino que también los retiros son para los líderes, ¿sí? Así como el líder está dando, ¿sí? Está ministrando ahí desde el Monte Carmelo, como veníamos hablando, también necesita, ¿para qué? Para no caer en el desaliento, que fue el tema que vimos hoy, pero también porque necesita estar avivado, necesita tener su fuego, ¿sí? Prendido para el Señor. Y acá les voy a compartir algo que dice el libro, que el retiro de líderes es un lanzador del ciclo evangelístico y de los nuevos líderes. Amén. Eh, Se supone que antes de uno de los ciclos de evangelización tenemos el retiro de líderes, pero tiene justamente un doble propósito, ¿no? Que es el de justamente darle ese impulso de lanzador, dice acá, y también el nombramiento de nuevos líderes, ¿sí? Que entran en este ciclo de las 5 semanas ya con ese fuego para poder hacer crecer sus grupos de amistad, ¿sí? Justamente hablando de lanzador, pensaba, meditaba mientras hacía la clase y decía, ¿quién es un buen lanzador? ¿Qué es un lanzador? Y se me ocurrió buscar en lo que es este juego de pelota que batean. ¿Cómo se llama? Béisbol. Exactamente, béisbol. Y buscando un poquito a ver quién sería el mejor bateador o lanzador de béisbol, me encontré con este hombre japonés que se llama Shohei Ohtani, ¿sí? Y Y algo muy particular, ¿no? De que él está como estrella porque es pitcher. O sea, ¿qué es pitcher? Justamente es el rol de lanzador. ¿Qué es lo que se hace en este deporte? Una persona lanza una pelota y otro la tiene que batear, que es, digamos, pegarle, ¿no? A esa pelota. Cuanto mejor lance, o sea, el otro peor va a batear, o sea, cuando vos la lanzás con efecto, de cierta manera ganás en el sentido que retrasás todo el partido del resto de las personas, ¿no? O sea, vos tenés que tratar de lanzarlo sin que el otro lo intercepte. Y esto me hacía pensar un poquito, decía, realmente es un poco así, porque uno quiere lanzar líderes, lanzar la etapa de evangelización sin que el enemigo la batee. O sea, realmente lo que queremos es meterle ese gol, podríamos decir, al enemigo, de lanzar algo bien lejos, ¿no? De lanzar algo de manera eficiente, ¿no? Bueno, y este es el pitcher, sería el 10 del fútbol nuestro, ¿sí? Este chico sería el Messi del béisbol norteamericano, podríamos decir así. Es la persona más importante del equipo, el pitcher, y el objetivo justamente que el bateador no le pegue a su pelota, ¿sí? Esto hace que el equipo contrario evite que no pueda correr, que no pueda avanzar. Entonces, este muchacho es el mejor del mundo y hace unos pocos días, creo que el 8 de diciembre, lo nombraron como por cuarta vez como la estrella masculina del deporte, ¿sí? Juega en Los Ángeles Dodgers, inició en el año 2016 su carrera. Y yo lo que pensaba, estaba leyendo la entrevista, ¿no? Y él decía, hermanos, cosas que él piensa de sí mismo, porque le pregunta al entrevistador, ¿y usted qué piensa de sí mismo? ¿Usted se considera bueno? Entonces él dice, bueno, yo me considero a veces, sí, a veces me considero que soy buena, pero a veces considero que podría mejorar, ¿no? Estamos hablando de una persona que es una estrella, hermanos, una persona muy, muy eficaz en su trabajo, ¿no? Otra cosa que me llamó la atención es que él como japonés vive en Estados Unidos, pero no habla inglés. Él tiene un traductor, ¿no?
Y uno podría decir, bueno, esta persona por ahí podría hablar en el idioma del lugar donde está viviendo, ¿no? Pero que no tiene que ver con una preparación a ese nivel, ¿sí? No tiene que ver con una preparación intelectual ni nada, sino tiene que ver con el don y el talento que Dios le dio, ¿no? A veces uno dice, bueno, no, porque yo no tengo estudio, porque yo no hice el instituto, pero bueno, o sea, mientras vamos camino a la perfección, el Señor nos va usando según nuestro don y no tiene que ver con una preparación, sino con un corazón dispuesto y con algo que Dios va a hacer a través nuestro, ¿no? Bueno, meditaba sobre esto, sobre el mejor lanzador, hermanos. Eh, Vamos a seguir hablando un poquito sobre el propósito del retiro de líderes, ¿sí? Y bueno, es más o menos lo mismo que en el retiro de amigos, pero en otro nivel, porque hay otro crecimiento y ya hay un propósito. Estamos hablando de que ya los hemos lanzado hacia un propósito, ¿no? Entonces, también está la sanidad interior, el romper fortalezas, sí, el buscar juntos al Señor como comunidad con otros líderes para recibir su poder, su visión, ¿sí? Poder seguir entrenando a los líderes en áreas espirituales, como por ejemplo el evangelismo, ¿sí? El liderazgo del grupo celular y cómo discipular. Y también instrucciones especiales particulares sobre cómo opera el Espíritu Santo en los grupos celulares. También desata la bendición sobre cada líder de célula en cada una de las administraciones y comisiona y lanza a nuevos líderes. O sea, los nuevos líderes son levantados en este retiro de líderes, ¿sí? En un ambiente, como les digo, de retiro espiritual muy particular, ¿no? Y prepara y planifica para que salgamos todos a evangelizar con un fuego bien encendido. Así que todo esto se logra en el retiro de líderes. Por eso es que no lo podemos perder. No sé para cuándo va a ser, pero usted, si es líder, si es anfitrión, ¿sí? Si es Timoteo, sepa que se viene el retiro de líderes, hermano. ¿Sí? Y tiene que preparar su corazón para más, porque el Señor lo quiere levantar, ¿no? Usted piense, si usted es Timoteo, si es anfitrión, el Señor lo quiere levantar como líder. Si es líder, lo quiere poner como supervisor. Sí, si es supervisor, lo quiere poner como coordinador de área, hermano. ¿Sí? Nosotros a este nivel estamos trabajando en grupos de amistad. Pero cuando la cosa siga creciendo, nosotros vamos a ir trabajando por áreas, ¿sí? Va a estar el coordinador de La Paloma, el coordinador de Bancalari, el coordinador de cada una de las ciudades, ¿sí? Donde va a haber 50, 60 grupos de amistad, hermano, ¿sí? Entonces uno también como líder tiene que pensar, en algún momento yo voy a tener que liderar líderes, ¿sí? Yo voy a tener que liderar líderes. Así que para eso son estos retiros, hermanos, para presentar nuestras vidas para todo lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Amén, hermanos. Hoy en día nos vemos que, bueno, tenemos 2, 3, 5, 10, 20 personas que se están congregando con nosotros, pero tenemos que lograr tener una visión, ¿sí? Tener la visión que Dios tiene para nosotros. Les cuento un testimonio. Yo nací en una iglesia que justamente se trabajaba en células y se creía en el igle crecimiento, ¿sí? Esto quiere decir que nosotros trabajamos en células y teníamos supervisiones, teníamos coordinadores y una de la supervisión donde yo iba, sí, era una supervisión de jóvenes. Los supervisores eran un matrimonio y, hermano, en nuestro grupo se empezaron a casar amigos jóvenes que se conocían y se empezaban a casar, ¿no? Y bueno, empezó a haber un casamiento entre grupos, o sea, de gente que estaba en nuestra misma supervisión, ¿no? Y entonces después se fue un segundo grupo, después se casó otro tercer matrimonio, cuarto matrimonio, quinto matrimonio. Bueno, nosotros con Fernando creo que somos como el sexto matrimonio. Bueno, se fueron dando así, porque imagínense la cantidad de personas que éramos, ¿no? Y después en un momento eso creció tanto, 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 que la visión de la iglesia fue, bueno, no, ahora vamos a cambiar, ya no hay más supervisiones, vamos todos a ir juntos como si fuera un meet, ¿no? Como ahora hacemos el meet. No hay más supervisiones, vamos todos abajo del pastor a recibir ministración. No saben lo que nos costó, porque se había hecho un vínculo, ¿sí? Era casi una iglesia dentro de una iglesia, hermanos. Era tanta la unión. Imagínense para que las personas se empiecen a casar entre ellas, ¿no? O sea, y tanta cantidad. Era algo.
fuertísimo, ¿no? Que se había generado. Y yo creo que el Señor lo hizo a propósito, ¿no? Dijo como, bueno, vamos a romper todo esto y vamos a volver a empezar, porque era de más tanto que empezó a haber desunión con otras supervisiones, empezaron a generar algunos problemas. Los líderes a veces piensan que las ovejas son de ellos, ¿sí? No sé si alguna vez tuvieron esa experiencia, pero a veces uno se confunde y dice, bueno, pero porque mis ovejas, mi grupo de amistad, no mi supervisión, mi... Y no es nuestro, hermanos, es todo de Dios, ¿no? Entonces, estas cosas empezaron a suceder, hermanos, con el libre crecimiento y nosotros vamos a tener un gran crecimiento. Vamos a tener, yo siento de parte de Dios que va a venir un gran avivamiento porque estamos generando la estructura para que todo eso crezca. Pero no olvidemos que el dueño de todo es el Señor, ¿no? No olvidemos la unidad entre los grupos de amistad, que no haya esa competencia, ¿no? Que podamos hacer las cosas, trabajo en equipo, ¿no? Fíjense cómo nos costó armar equipos, hermanos, para hacer un trabajo práctico, ¿no? Tenemos que lograr poder ser equipo, hermanos. ¿Sí? Y tratar entre todos de ser compañeros, de ser amigos, ¿no? Va a llegar un punto en el cual si alguien le predica a una persona y vive en un lugar cerca de otro grupo de amistad, y por ahí se le va a sugerir que vaya a ese otro grupo de amistad, por más que lo haya ganado usted, hermano. ¿Sí? Entonces nos toca empezar a romper eso y también lograr ser generosos, porque a la persona por ahí le va a resultar más fácil ir más cerca de su casa. Yo se lo digo, hermano, y no maten al mensajero. Yo se lo digo, no lo dice el pastor, no lo dice el Señor, lo digo yo por lo que yo experimenté, hermanos. Pero seamos abiertos, porque las almas no son nuestras, hermanos. ¿Hay alguna amén ahí? Amén. Ese es- No sé si me estoy haciendo entender, hermanos. No quiero traerles confusión, pero sí quiero... Sí se entiende, ¿Se amén. entiende? Sí. Quiero traerles un poco de lo que yo aprendí por la gracia de Dios en otro lugar, ¿sí? Y esto es lo que justamente hablaba el hermano David, que me parece tan interesante que lo podamos repasar, hermanos. ¿Cómo uno prepara un testimonio? ¿Sí? ¿Cómo uno prepara su testimonio? Acá les dejo unos versículos para que puedan ver cómo el apóstol Pablo, ¿sí? Cuando tuvo que predicar, compartió su testimonio, ¿sí? Y es tan poderoso el testimonio personal, hermanos, porque es algo que nadie nos contó, es algo fresco que Dios hizo en nuestras vidas, ¿no? Tampoco tenemos que vivir del pasado, porque tampoco voy a estar diciendo siempre el mismo testimonio de hace 30 años, pero sí un testimonio, sí que el Señor, de lo último que el Señor hizo, del principio también, pero bueno, que algo que esté vivo también, ¿no? Que es lo último que Dios hizo. Por eso miren estas tres etapas. Dice, antes yo era de esta manera. Pensaba así, mis actitudes hacia Dios, mis pensamientos hacia Dios era algo, ¿sí? Y el poder del pecado, ¿sí? Estaba en mí, el poder del pecado en mí. Pero después pasa la segunda etapa, con, ¿qué fue lo que pasó? Me convertí, ¿sí? Y utilizar una explicación también breve del Evangelio, hermanos, ¿sí? Porque a veces uno cuando hace el testimonio olvida la parte doctrinal, olvida, ¿no? La parte que, digamos, a la persona le va a tocar. Podemos usar un versículo bíblico también, ¿no? Eso es muy importante cuando uno está hablando, poder decir, citar, ¿no? Porque como dice en Juan 4, o sea, brotarán de su interior ríos de agua vida, y a mí me pasó así, ¿no? Una cosa así. Entonces también tengamos en cuenta la palabra de Dios para poder testificar. Y después, como último, ¿cómo estoy yo ahora? ¿Cómo pienso? ¿Cuáles son mis actitudes? ¿Cómo cambió mi vida? ¿No? Y esto es muy importante que hemos hecho en una escuela anterior, pero por favor, escribir el testimonio, ¿no? Hacerlo de una manera bueno, usen diferentes recursos. Alguno puede, no sé, que sea muy largo, otro que sea más chico, pero lo importante es que el Señor les dé ese testimonio para, como decían los hermanos, el momento justo, no saber también, hablar con el líder o con el pastor o con el coordinador del retiro. ¿Vos hacia dónde querés agarrar? O sea, después, ¿qué se va a hablar? ¿Qué se va a cantar? ¿No? Y estar coordinado y llevar nuestro testimonio para que sea realmente útil en las manos del Señor. Amén.
Todos nosotros tenemos un testimonio para dar, hermanos. Así que preparémoslo porque el Señor lo quiere usar. En el retiro o en el grupo de amistad, el Señor lo va a utilizar. Bueno, hemos terminado porque no quiero tomarles más. No sé si Después alguien quiere escribí, decir algo. después me escribí. Los escucho. ¿Cuándo termino, más? ¿Cuándo termino? También. ¿Puedo ver? No me está. ¿Alguno tiene alguna duda, hermanos, o quiere comentarme alguna cosa? No me está. Le hago una consultita, hermano, el tema del retiro de líder, que vendría a ser como el retiro de amigos, todo junto, o es otro retiro aparte. Son dos retiros aparte. Ah, Nosotros bien, hoy no estamos teniendo el retiro de líderes, pero el pastor en el Meet está compartiendo temas que son, vio que él a veces dice, este es un tema de un retiro de líder, pero lo estoy dando en el Meet, ¿sí? Pero va a llegar un punto en el cual vamos a tener ese retiro de amigos, perdón, ese retiro de líderes, hermana, ¿sí? Donde todos los líderes vamos a ir a un retiro espiritual y vamos a recibir esa sanidad, ese tiempo. ¿Cómo les podría decir? Sería como un meet extenso. ¿Cuántos de ustedes no querrían tener un meet que dure todo un día? Yo sí. No quiero estar ahí, Amén, quiero amén. recibir, Amén, quiero que hermanos, Dios me hermanos. hable, que Dios me motive, que el Señor, ¿no? Me dé nuevas herramientas para trabajar en el grupo de amistad, ¿sí? Más conocimiento de su visión. eh, y para eso a veces se necesita apartarse, tener tiempo, ¿sí? Compartir por ahí un material. También si vamos a trabajar en equipo, hermanos, nos tenemos que conocer, ¿sí? Y esto también que yo les decía importante, romper entre nosotros cosas que como líderes podemos tener, ¿no? Por ahí quedó algo ahí, bueno, porque aquel líder se llevó un amigo que yo traje o no sé, alguna cosa que puede pasar entre líderes cuando coordinamos tal evento y, ¿no? Y quedó esa herida en el corazón. Que el Señor pueda, ¿no? Romper eso y que podamos trabajar en equipo, porque es ardua la tarea para uno solo, hermano. Entonces necesitamos hacer las cosas en equipo y que todos podamos tener confianza en los otros líderes, ¿no? Que el otro líder, si yo estoy caído o necesito alguna clase de ayuda, que el hermano o la hermana me pueda ayudar de corazón, ¿no? Porque vamos todos trabajando hacia un fin. No estamos compitiendo, no estamos viendo quién tiene más alma, quién es el que, no sé, el que habla mejor. Esto no es una competencia, esto es un trabajo en equipo donde toda la familia de Iglesias con Propósito va avanzando hacia lo que Dios tiene, ¿no? Entonces no debemos vernos como competencia, sino en unidad, hermanos. Y les digo especialmente, por ahí no ahora, porque en esta etapa somos pocos, pero va a llegar un momento donde vamos a hacer más. Y esas bases de colaboración, de amor, de respeto entre líderes va a tener que estar. Porque en los momentos de presión van a saltar temas, el enemigo va a querer generar división, el enemigo va a querer, sí, que nos enojemos entre nosotros. Pero si somos un pueblo que está sano, que tenemos claro que los amigos nuevos son del Señor, no son nuestros, ¿no? Y podemos trabajar en equipo, entonces vamos a tener un gran galardón, hermanos. Amén. Bueno, Amén. no nos pongamos tan serios. Vamos a orar y ya terminamos. ¿Sí, hermanos? Los libero. Señor Jesucristo, en esta tarde, Dios mío, queremos presentar, Señor, todo lo que hemos hablado el día de hoy, Señor. Gracias, Dios mío, porque tú tienes una visión para tu iglesia, Señor, de crecimiento, de multiplicación. Dios mío, tú tienes muchos líderes, muchos, Señor, Timoteos que van a, Señor, empezar a avanzar, a crecer, Dios mío. Inclusive vamos a ver gente nueva que va a tener un crecimiento extraordinario, un crecimiento que tal vez nos va a hacer cuestionar a nosotros, ¿por qué no vamos así en esa misma velocidad? Señor, pero te pido, Señor, que nos ayudes a quitar todo lo que sea celos, contienda, vanagloria, Dios mío, todo aquello que sea competencia, todo lo que, Señor, no ayuda, Dios mío, que podamos ser una iglesia que avance en equipo, Señor, que se alegre cuando los demás hermanos avancen, cuando los demás hermanos crezcan, Dios mío, que podamos
gozarnos, Señor, en todo lo que tú vas a hacer a través de mis hermanos, mis hermanas, Señor. En esta hora dejamos todo lo que hemos visto en tus preciosas manos para que nos sigas enseñando sobre nuestro testimonio, sobre los retiros espirituales y sobre todo lo que se viene para nuestra iglesia, familias con propósito, Dios mío. En el nombre de Jesús, quita toda carga en esta tarde y que sea un domingo de tremenda bendición, que nos acostemos y recibamos, Señor, esa paz tuya. Tú estás con nosotros y vas a hacer grandes cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén y amén. Dios les bendiga mucho, hermanos.